Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en su módulo 7, Desarrollo Económico. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala continua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos que sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, una pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y de igual forma, me permito presentar a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, así como a mis compañeros, la licenciada Elizabeth Cariño Machuca, jefa de Departamento de Coordinación Operativa, y el ciudadano Santiago Sánchez Lima, jefe de Departamento de Estudios de las Haciendas Públicas, quienes estarán a cargo de la ponencia el día de hoy. En este sentido, daremos paso al mensaje de nuestra autoridad y me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias, Leslie. Como bien lo dices, a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les expreso un afectuoso saludo. Buenas tardes a todas y todos los funcionarios municipales que nos acompañan en esta sesión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, el día de hoy con el módulo 7, Desarrollo Económico, ya que para nosotros en INAFED es de suma importancia brindarles un programa de capacitación que atienda a las necesidades locales, que les permita ampliar su conocimiento. Como ustedes saben, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, o la guía como le llamamos en ocasiones, ha sido pensada como una herramienta que permita a los gobiernos municipales identificar todos aquellos temas que, según las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios deben atender de manera prioritaria. En esta ocasión veremos el módulo 7, como les comentaba, con el nombre Desarrollo Económico. Esta es una de las maneras en las que se impacta más directamente, como sabemos, el bienestar de la población a través del desarrollo económico. Por esta situación se verán los tres temas que integran este módulo de la guía consultiva, que serán ampliamente explicados tanto por la licenciada Elizabeth Cariño Machuca, jefa de Departamento de Coordinación Operativa, y nuestro compañero Santiago Sánchez, también jefe de departamento, ambos aquí en INAFED, con gran expertise, quienes podrán atender todas sus dudas en materia de los temas que se refieren a la mejora regulatoria, las vocaciones productivas, el fomento económico. Así que yo les invito a todas y todos, además de agradecer su interés, a que aprovechemos esta sesión para resolver todas aquellas dudas e inquietudes que tengan sobre la implementación de la guía en materia de desarrollo económico. Sin más preámbulo, yo les agradezco su amable atención y deseo que esta sesión sea de gran utilidad para todas y todos ustedes y, por supuesto, que tengan muchas preguntas para nuestros ponentes. Enhorabuena, buenas tardes, un abrazo. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Gisela Márquez y queremos invitarlas a ustedes, los participantes que nos acompañan tanto en nuestra sala de Zoom como en nuestra transmisión de Facebook, a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a mis compañeros para que hagan uso de este espacio. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con esta sesión que, como ya bien lo señalaron, trata de la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal, módulo 7. Es muy importante que en esta materia de desarrollo económico, los municipios y sobre todo ustedes como autoridades municipales, como funcionarias públicas, como funcionarios públicos, se asuman
como agentes principales en esta materia que llamamos desarrollo económico. ¿Por qué? El motivo es que a través de esas funciones, de esas atribuciones que se les han dado, pueden impulsar directamente el desarrollo económico. Para ello, es necesario, antes que nada, que ustedes identifiquen en qué situación, en qué contexto se encuentran en esta materia y a partir de ahí puedan establecer un plan de acción que les permita mejorar el desarrollo económico de sus municipios o bien que les permita impulsarlo, ¿no? Y es precisamente lo que buscamos ver el día de hoy. Me voy a permitir compartirles pantalla. Por favor, me indican si ven la presentación. Bien, ¿sí se ve bien la presentación? Sí, Eli, la Sí. apreciamos bien. Entonces, vamos a dar inicio como tal. Decimos que el módulo que nos convoca el día de hoy es precisamente el de desarrollo económico. Como tal, el desarrollo económico busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, podríamos decir que ese es el gran objetivo a alcanzar con el desarrollo económico. Ahora bien, decíamos que necesitamos de un diagnóstico. Es por ello que el día de hoy buscamos analizar todos esos conceptos que se encuentran en esta guía consultiva de desarrollo municipal, así como los indicadores que integran esta parte, ¿no? Y que a partir de ahí ustedes van a poder realizar su plan de acción. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo en particular de lo que es el módulo 7 de desarrollo económico? Bueno, es precisamente generar esas condiciones de bienestar económico en el municipio con acciones que se concatenen. Esta parte es muy importante para consolidar la vocación productiva, generar empleos y expandir la base gravable. Estamos diciendo entonces que el desarrollo económico se trata de un proceso y al ser un proceso, ustedes pueden implementar determinadas acciones para impulsarlo. Si bien como tal podemos decir que no hay como una receta de cocina que nos diga esta es la solución, sí podemos encontrar ciertas cosas que son comunes, ¿no? Y que ustedes, repito, desde el ámbito de sus atribuciones pueden realizar para fomentar este desarrollo económico que nos ayude precisamente a impulsar las actividades económicas que hay en su municipio e incluso actividades económicas que se encuentran latentes, ¿no? Y que si nosotros encontramos esa forma de impulsar esas actividades económicas, entonces, ¿qué vamos a lograr con ello? Pues impulsar precisamente el establecimiento de empresas y con ello el impulso a los empleos. Si hay un impulso a los empleos, pues se van a generar ciertos ingresos para esa población en específico, ¿no? Pero esto va más allá de esta parte que les acabo de comentar, ¿no? Porque el hecho de que se establezcan esas empresas, esas unidades económicas en sus territorios, pues también les va a generar a ustedes como municipios, como administraciones públicas municipales, ciertos recursos, por lo que sería, por ejemplo, licencias de funcionamiento. Entonces, vemos que se va creando un círculo virtuoso. De ahí la importancia de que nosotros diagnostiquemos cómo nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes temas que toca precisamente esta guía consultiva de desempeño municipal? Bueno, vamos a hablar, como ya lo señaló la licenciada Ruth Márquez, vamos a tocar los temas de mejora regulatoria, es decir, esas normas claras que nosotros como municipios debemos de tener y que haya trámites, servicios sencillos, ¿no? Que haga que esas empresas quieran establecerse en nuestros municipios porque hay
una agilidad en esos trámites, ¿no? Vamos a ver también esta parte de la vocación productiva. Si bien es cierto que en sus municipios van a haber ciertas actividades económicas, pues hay que impulsarlos y, como ya les decía, hay que encontrar otras a través de las cuales podamos crear estos polos de desarrollo. Y finalmente tocaremos el tema del fomento económico, que va ligado a lo que es la vocación productiva, ya que nosotros identificamos esa actividad económica en la que somos mejores, en la que podemos tener mejores rendimientos, pues hagamos un plan de acción que nos lleve a impulsar ese desarrollo económico, que sin duda alguna pues va a tener implicaciones en la población, ¿no? Trayendo un bienestar hacia esa población. Entonces, para ello, pues hay que ver primero algunos términos, empezando por el de desarrollo económico. Existen diversas definiciones de lo que es el desarrollo económico. Sin embargo, algo que le es común a estas definiciones es esta parte precisamente de que se busca generar bienestar económico y social en los habitantes a partir de la creación de riqueza, ¿no? Pero el fin último del desarrollo económico no es solamente esta creación de riqueza, sino que ésta tenga ese impacto para el bien de sus habitantes, ¿no? La siguiente definición que podemos ver nos indica que se trata de un proceso de programas y actividades. Entonces, al tratarse de un proceso, lo podemos impulsar. Es decir, el desarrollo económico no está dado por sí solo, sino que podemos hacer esta parte del proceso, ¿no? Y esto es precisamente para mejorar otra vez estas condiciones económicas y calidad de vida de sus ciudadanos, de sus habitantes, permitiendo detonar precisamente la riqueza local, diversificar la economía, generar empleos y expandir la base gravable. ¿Qué implica todo esto? Bueno, si nosotros impulsamos el desarrollo económico a través de nuestras atribuciones, pues podemos realizar esto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, es más fácil que a nuestros territorios llegue la inversión, lleguen las unidades económicas, si nosotros brindamos esos servicios que tenemos a nuestro cargo, como cuáles, como agua potable, como drenaje, como alcantarillado, ¿no? Si tenemos y contamos con estos servicios, y si adicionalmente nuestras calles se encuentran en buen estado, ¿qué pasa cuando están las calles en buen estado? Pues puede haber un flujo de entrada y de salida de mercancías, ¿no? Entonces se facilita. Si llegan esas empresas a nuestros territorios, como ya dije, se van a generar empleos y además se va a generar esta cadena en la que estas unidades económicas tienen que pagar determinados derechos, determinados impuestos a ustedes como municipios y todos nos vemos beneficiados de ese desarrollo económico, ¿no? Hay otra definición de desarrollo económico que incluso pues a mí me gusta más, ¿no? Y nos señala que el desarrollo económico es un proceso necesario para mejorar precisamente las actividades económicas del territorio. Aquí ya vemos esa relación con esta parte precisamente de esas unidades económicas, de esas actividades económicas que hay en nuestros municipios, ¿no? Y esto es con la finalidad precisamente de generar oportunidades para la población que lo habita. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esa generación de actividad económica, pues incluso los propios pobladores van a poderse hacer de los medios para procurarse su propio bienestar, ¿no? Ahora bien, muchas veces tendemos a confundir lo que es el crecimiento económico y el desarrollo económico. Tenemos que aclarar que estos dos conceptos son diferentes, ¿no? Sin embargo, uno está ligado al otro, ¿no? ¿Qué es el crecimiento económico? Por crecimiento económico vamos a entender precisamente el incremento de la producción de bienes y servicios. ¿Cómo es que medimos regularmente
esta producción de bienes y servicios, pues a través de lo que es el Producto Interno Bruto. Si hay un incremento sostenible de estos bienes, de esta producción de bienes y servicios, entonces podemos hablar de que hay un crecimiento económico. Pero el concepto se queda hasta ahí. Realmente no nos dice más allá de eso, ¿no? En cambio, con el desarrollo económico, como les mencionaba, lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para ello, base de ese desarrollo económico va a ser precisamente el crecimiento económico, pero de lo que se trata el desarrollo económico es de ver cómo a partir de ese crecimiento de bienes y de servicios puede incidir en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de lo que sería una distribución de la renta, por ejemplo, de lo que serían los ingresos, cosa que en el crecimiento económico pues no observamos, ¿no? Al crecimiento económico pues nada más le interesa esta parte del incremento de bienes y de servicios. Ahora bien, en el crecimiento, en el desarrollo económico, tenemos que ver otros factores, como lo son un acceso a servicios de calidad, como lo son una menor pobreza, un mayor empleo, mayor seguridad pública, ¿no? Todo esto va a incidir en mejorar precisamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles son los detonantes del desarrollo económico? Pues como ya les he dicho, ¿no? Primero tenemos que tener sí o sí un crecimiento económico. Esto es base para generar el desarrollo económico. ¿Y qué más tenemos que tener como condiciones? Pues nuevos productos o servicios, pero estos nuevos productos o servicios que vamos a generar los tenemos que observar a través de ver qué es lo que está demandando precisamente el entorno, ¿no? El contexto aledaño a nuestros municipios. ¿Qué es lo que está demandando la sociedad como tal? Y entonces ver cómo podemos mejorar, ¿no? Incluso cómo podemos mejorar los servicios que ya tenemos en nuestros municipios, y ligado a esta parte de generar nuevos productos y nuevos servicios, pues se va a generar más aumento de la productividad. Entonces, estos son los tres detonantes del desarrollo económico. Ahora bien, aparte de estos detonantes, tenemos que existen condiciones del desarrollo, que son conocidos como las 4 IES. Es decir, tenemos condicionantes iniciales, condicionantes en cuanto a innovación, en cuanto a inversión e institucionales. Veamos cada una de estas condiciones detonantes del desarrollo. Las iniciales se refieren a cómo nosotros nos encontramos en nuestros municipios. Ustedes deben de saber perfectamente cuántas unidades económicas tienen, de qué tipo son, para que entonces ustedes empiecen con ese diagnóstico de en qué actividad somos mejores, ¿no? Incluso cuál es esa actividad que más se da en nuestro municipio e impulsarla. Pero también tenemos que ver nuestra vocación productiva. Incluso puede haber una actividad latente que incluso puede ser que todavía no esté explorada, pero que esté ahí. Entonces tenemos que analizar qué es lo que hay precisamente en nuestros municipios para detonar ese desarrollo económico. Por ejemplo, si quizás en nuestro municipio hay algún atractivo natural, si hay alguna hacienda, que podamos incluir estos factores para detonar el desarrollo económico y diversificar la economía a través de impulsar, por ejemplo, lo que sería el sector restaurantero, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo se encuentren, pero también implica saber cómo nos encontramos en un ambiente socioeconómico, sociopolítico, si en nuestros municipios llevamos trámites ágiles que permitan a las unidades económicas establecerse de forma rápida, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían que preguntarse cómo están al interior
de sus municipios y si los trámites que ustedes realizan se llevan de esta forma ágil, ¿no? O si pueden llegar a tardar 2 o 3 horas. Entonces tenemos que ver esta parte. Ahora bien, la otra condicionante es la de la innovación. Aquí algo muy importante de señalar es que aquellas ciudades que son innovadoras destacan precisamente en la parte del desarrollo económico. ¿De qué se trata esto? Pues de ver si hay nuevos productos, de cómo generar y cómo mejorar los productos que ya generamos, si existen nuevos métodos, qué es lo que está demandando el mercado, si nosotros como al interior de la organización podemos mejorar y cómo lo podemos mejorar precisamente. La siguiente condicionante del desarrollo son las institucionales y esto va muy ligado de igual forma a lo que es la mejora regulatoria. Si tenemos esos trámites, esos servicios claros, si establecemos de forma clara, por ejemplo, qué impuestos, qué derechos, qué contribuciones tienen que pagar nuestras unidades económicas, cuál es el proceso que tienen que seguir para ello, ¿no? Entonces, en las condiciones del desarrollo institucionales, se trata de establecer precisamente esas reglas claras que nos permitan dar ese impulso al desarrollo económico. Y una condicionante muy, muy importante es la de la inversión, y que es precisamente la que les mencionaba al inicio. Si ustedes cuentan y brindan con esos servicios públicos que constitucionalmente tienen establecidos en el artículo 15 Constitución, ¿no? El hecho de que en su municipio haya agua potable, pues va a ser una buena señal para que lleguen esas unidades económicas. Si hay alumbrado público, si se da seguridad pública, va a ser un motor para la inversión. Pero eso no es todo, ¿no? Tenemos que también atraer la inversión pública. ¿Y cómo la vamos a atraer? Pues a través precisamente de esta inversión pública de la que ya hablábamos, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar precisamente a uno de los temas que decíamos que integra este módulo 7 de la guía consultiva de desempeño municipal y que es el de la mejora regulatoria. ¿De qué se trata esto? Pues precisamente de atraer y de retener esa inversión que se puede dar en nuestros municipios a través de esta mejora regulatoria, a través de un ordenamiento y de una promoción comercial, ¿no? Donde existan reglas claras. Para ello, este módulo y específicamente esta parte de la mejora regulatoria va a estar integrada por los indicadores que podemos observar en nuestra pantalla y que ustedes deben de preguntarse si realmente cuentan con estos factores, y si no cuentan con esos factores, pues implementar esas acciones correspondientes que les permita llegar a esto, ¿no? Entonces tenemos que estos indicadores están integrados por lo que sería un reglamento publicado del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, el Consejo como tal de Mejora Regulatoria, apertura de una unidad económica de bajo riesgo y atracción y retención de inversión de todas las actividades económicas existentes. Pero veamos primero en qué consiste la mejora regulatoria. Y esto no es otra cosa más que esa generación precisamente de normas claras, de trámites y servicios simplificados. Aquí lo primero que ustedes deben de cuestionarse y deben de saber es qué trámites tienen, ¿no? ¿Saben específicamente ustedes qué trámites se realizan a través de ustedes? ¿Saben cuánto tiempo se llevan los ciudadanos en hacer esos trámites? Entonces, habría que cuestionarnos todo esto, ¿no? Y también si hay áreas en los municipios en las que los ciudadanos tengan que ir quizás 2 o 3 veces a hacer el mismo trámite, es decir, que se estén duplicando los trámites que se tengan que realizar. ¿Por qué se tienen que preguntar esto? Porque
si tenemos, por ejemplo, trámites duplicados en diversas ventanillas que las unidades económicas tengan que hacer, pues esto va a provocar que esas unidades económicas desistan de establecerse en sus municipios y entonces buscan otros municipios donde haya una agilidad en los trámites, donde haya, por ejemplo, una ventanilla única y donde se les facilite establecerse. Por eso la importancia de contar con esas normas claras y de que ustedes se pregunten realmente cómo se encuentran en esta materia. Entonces decíamos que la mejora regulatoria consiste en la generación de estas normas claras para que se den trámites y servicios simplificados y que sus instituciones sean realmente eficaces en la aplicación de estas normas, ¿no? Para que se permita un óptimo funcionamiento de las actividades que puede haber en sus municipios. Ahora bien, ¿cuáles son los ejes de la mejora regulatoria? Tenemos que son 4 ejes. Precisamente uno de estos ejes es la simplificación administrativa. Buscamos reducir el número de trámites que se realicen, ¿no? Para que esto no implique un alto costo a esas unidades económicas que busquen establecerse en nuestros territorios. El siguiente eje es la desregulación, es decir, eliminar aquellos trámites en donde el costo de llevar a cabo ese trámite supere al beneficio. Quitar trámites que sean duplicados o que sean o se encuentren desactualizados. Además, el siguiente eje es el de la creación o modificación normativa. Aquí tenemos que fijarnos muy bien que si vamos a crear nuevas regulaciones, estas sean realmente eficaces, sean rápidas y que se obtenga un beneficio por ello, ¿no? Y finalmente, la flexibilización. Es decir, tenemos que generar normas claras que a la par de que se estén dando cambios, porque recordamos que la realidad social pues está en constante cambio, pues sean capaces de adaptarse precisamente a esos cambios, ¿no? Sin perder precisamente el objeto de que se den estos trámites, ¿no? Ahora bien, decíamos que cuáles serían uno de los instrumentos a través de los cuales también podemos llevar a cabo o implementar esta mejora regulatoria. Pues sería la de contar con un consejo municipal. ¿Por qué? Porque este va a ser un órgano colegiado que precisamente se va a encargar de implementar la mejora regulatoria en sus territorios, ¿no? Y es un órgano colegiado en el cual buscamos que haya representación, obviamente, del gobierno municipal, del sector económico, de la actividad empresarial, de lo que sería también el sector académico. ¿Para qué? Para que a la hora de aplicar estas políticas de mejora regulatoria, pues no nos encontremos con algún obstáculo en la que alguno de estos agentes principales pues se oponga, ¿no? De ahí que sea necesario que sea un órgano colegiado donde las decisiones sean tomadas en consenso. Claro, bajo el liderazgo de los municipios, ¿no? Entonces, en este Consejo Municipal vamos a liderar esta política de mejora regulatoria, se van a fijar prioridades, objetivos, estrategias, indicadores, metas e instancias de coordinación de la mejora regulatoria, así como criterios de monitoreo y evaluación. Y es importante que en esta materia ustedes se pregunten ¿qué instancias pueden ayudarlos, por ejemplo, en el registro en cuanto a los trámites y servicios? A simplificar precisamente sus trámites, a tener una ventanilla de apertura rápida, ¿no? Y para ello tenemos lo que serían los programas del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y vemos que esta instancia los apoya a ustedes como municipios
con diversos programas, ¿no? Que son los programas que precisamente observamos en la pantalla, ¿no? Programas como el Registro Municipal de Trámites y Servicios, simplificación de trámites y servicios, el sistema de apertura rápida de empresas. Entonces, es necesario que también como autoridades municipales investiguen estos programas que da este consejo, ¿no? Y, por cierto, haciendo cierta promoción, cabe señalar que este instituto va a tener diálogos precisamente de esta materia con la CONAMER, para que si están interesados precisamente en esto, pues puedan acudir a estos diálogos y dilucidar todas las dudas que tengan respecto a esos programas. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es un indicador que viene precisamente en la guía constructiva de desempeño, y para esto le cedo la palabra a mi compañero, el licenciado Santiago Sánchez. Adelante, Santiago. Muchas gracias, licenciada Elizabeth. Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto poder compartir esta sesión. Y voy a hacer un contexto y agradecer la excelente presentación de la licenciada y en un marco teórico que hizo. Ahora, todo este tema, todos estos temas que ha expuesto la licenciada Elizabeth, ¿cómo lo aterrizamos en la práctica? Si ustedes recuerdan, la guía constructiva es un instrumento de planeación. Y aquí se va a identificar cuál es la situación que guardan los municipios en este tema de mejora regulatoria. Vamos a revisar un indicador del módulo 7, y este es un ejemplo del 7.1.3 que habla de apertura de una unidad económica de bajo riesgo. Si vamos a impulsar el desarrollo económico, tenemos que tener un proceso sencillo para que se abran unidades económicas en nuestro municipio. Y este es un ejemplo de cómo están conformados los indicadores. Aquí podemos ver que es un indicador de gestión que una vez que el municipio alcanza una situación en óptimo, ya no se vuelve a revisar en la etapa, precisamente valga la redundancia, de revisión. Y este indicador está conformado por 3 elementos, que son las evidencias que se tienen que mostrar para saber cuál es la situación que guarda el municipio en este indicador. Aquí podemos ver que son 3 elementos. Uno es el decreto por medio del cual se crea la ventanilla única. Eso tienen que tener ese documento que avale. Además de un procedimiento para la apertura de la unidad económica y que esté avalada por el Cabildo. Y además que este procedimiento de apertura tenga acciones de difusión, ¿sí? Esto dentro de la ciudadanía, para que los empresarios, microempresarios, las pequeñas y medianas empresas puedan acudir al municipio y que puedan ser asesoradas. Pero la intención de este ejemplo es que ustedes conozcan cómo sabemos cuál es la situación que guarda el municipio en este indicador y en otros que vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Continúa, le cedo el uso de la voz a la licenciada Elizabeth. Gracias. Bien, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, ¿no? Que es el de la vocación productiva. ¿De qué se trata este tema en específico? Pues se trata también de atraer y retener esa inversión que se puede dar en nuestros municipios y que es a través de estas actividades económicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que establecer estrategias municipales de ordenamiento y promoción en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. ¿Qué es lo que va a integrar este tema de la vocación productiva en lo que es la guía de desempeño municipal? Pues lo va a integrar lo que es el diagnóstico del sector, el programa de fomento del sector y la atracción y retención de inversión en el sector. Entonces, a través de la vocación productiva,
lo que buscamos es impulsar precisamente esas actividades en las que nosotros como municipio somos mejores. Aquí cabe precisar que al ser ustedes el orden de gobierno más cercano a la población, eh, son ustedes los que conocen más precisamente ese territorio que ustedes cuentan, ¿no? Y deben de conocer específicamente qué unidades, qué actividades económicas se dan en sus municipios. Veamos, pues, entonces, cómo se define lo que es una vocación productiva. Decíamos que si bien es cierto que hay ciertas eh, actividades económicas en las que ustedes sobresalen y que podemos decir y que ustedes deben de conocer, entonces la vocación productiva va a ser precisamente una característica especial que tenga su municipio y a través de la cual vamos a poder detonar el desarrollo económico. En este término de vocación productiva, debemos de tener una ventaja comparativa respecto a las unidades económicas que hay en sus territorios, ¿no? El cual el municipio puede producir precisamente bienes o servicios con un menor costo o con una mejor calidad. En eso consiste precisamente esta vocación productiva y debe de tener esta ventaja comparativa que tiene que ver precisamente con el costo, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas vocaciones productivas? Debe de haber un valor añadido. Además, se debe de ver en un incremento de la productividad precisamente derivado de esa ventaja comparativa. Pero además debe de haber también una ventaja competitiva, es decir, que los hace diferentes respecto a otros municipios que quizás produzcan el mismo bien, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a lo que sería el municipio de León, Guanajuato, ¿cuál sería una ventaja que tiene este municipio? Pensemos en una característica que tiene este municipio, ¿no? Y quizás muchos de ustedes dirán, pues quizás a este municipio lo identificamos por la producción de zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Quizás puede haber otro municipio que produzca también esos zapatos, pero en León ya está esa identidad, ¿no? De la producción de calzado, de piel de alta calidad. Y entonces ahí ya tenemos esa ventaja competitiva que tiene que ver en este caso con con una actividad económica en específico. Bueno, decíamos que en lo que son las vocaciones productivas tenemos que tener esta ventaja comparativa. Ya decíamos que es la capacidad de ese municipio para producir bienes o servicios a un menor costo respecto a otros. ¿Cuál podría ser una estrategia que podríamos poner aquí para tener una ventaja comparativa respecto a la vocación productiva que nosotros hayamos identificado? Pues este fenómeno que se le conoce como clústeres, ¿no? Donde hay cierta parte de cierto lugar de su territorio donde se concentran ciertas actividades, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se da esa concentración de actividades? Pues puede haber una mayor facilidad en cuanto a la distribución de esos productos que se están dando, ¿no? Y entonces esto va a hacer que el costo de transportación sea menor, ¿no? Entonces tenemos que observar esto. Y bueno, la ventaja competitiva que ya les explicaba, que consiste en esta diferenciación que hace precisamente que nuestro municipio tenga una ventaja. Aquí es fundamental la innovación. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos precisamente de la vocación productiva? Puede estar establecido en lo que sería un sector tradicional. Pueden haber estas cadenas productivas y clústeres que les acabo de señalar y debemos de ver también qué potencialidades tiene
nuestros municipios y qué limitaciones también tienen, ¿no? ¿Cuáles son algunas acciones pro vocación productiva? Es decir, donde podemos alentar precisamente esas actividades económicas que se dan en nuestros municipios. Pues la primera de ellas es identificar precisamente esas unidades de producción y necesidades que existen en el mercado, ver qué es lo que se está demandando, ¿no? Algo también muy importante es impulsar la asociación sectorial, diseñar estrategias de especialización en donde fomentemos nuestra vocación productiva y obviamente ejecutar proyectos productivos microrregionales. ¿En qué vamos a poder centrar nuestras vocaciones productivas o cómo las podemos empezar a identificar? Bien, pues lo primero que tenemos que ver es qué actividad económica productiva sobresale en nuestros municipios. Tenemos que ver también si hay algún atractivo físico natural a partir del cual podamos detonar el desarrollo económico, o bien si tenemos algún atractivo sociocultural también a partir del cual podamos impulsar el desarrollo económico. Vamos a ver algunas experiencias municipales que han basado precisamente su impulso al desarrollo económico a partir de identificar cuál es su vocación productiva. La primera que vamos a observar es la de Bernal Querétaro. Seguramente muchos de ustedes ubican a este municipio ya que es famoso precisamente por esta Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del mundo. Entonces, ellos centraron su desarrollo económico en esta vocación productiva, que si nos regresamos a esta atracción, a esta lámina, podemos ver que entonces lo centraron en una vocación productiva de tipo físico natural, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues identificaron este atractivo natural, se integraron a rutas turísticas de tal forma que entonces basaron su desarrollo económico en esta vocación turística. Pero además de ello, aprovecharon otros atractivos históricos y culturales, ¿no? De esta forma, en 2006 fue catalogado como pueblo mágico. Y algo muy interesante de señalar en esta experiencia municipal es que este lugar, que para las personas que lo han llegado a visitar, sabemos que es un territorio pequeño, un lugar pequeño, pues cuenta con más de 100 hoteles que en conjunto ofrecen más de 1000 habitaciones, ¿no? Pero también cuenta con servicios de ecoturismo, actividades culturales y gastronómicas, es decir, están diversificando también lo que serían sus actividades económicas, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa primera tarea, ver que haya en sus territorios a través del cual puedan impulsar ese desarrollo económico. Ahora bien, vamos a ver experiencias municipales que también han logrado el impulsar el desarrollo económico a través de identificar su vocación productiva. Una experiencia de este tipo sería la de Gaziantep, Turquía. ¿Qué pasa con esta ciudad? Bueno, ellos basaron su vocación productiva, basaron su desarrollo económico al identificar su vocación productiva precisamente en una actividad económica en la que ellos son muy buenos y que es la industria de manufacturas ligeras, específicamente lo que serían alfombras. Entonces, ¿cómo impulsaron esta actividad económica? Bueno, a través también de tener voluntad política. Entonces, esto es muy importante, porque además de identificar su vocación productiva, implementaron ciertas estrategias, ciertas reformas radicales que incluyeron una oferta de tierra
a un costo relativamente bajo, pero también implementaron un proceso administrativo de ventanilla única en la que simplificaron los trámites que sus unidades económicas tenían que realizar para dar el impulso a, a este desarrollo económico. Y además racionalizaron la burocracia municipal. Entonces, a partir de estas estrategias y a partir de impulsar esta vocación productiva, ¿qué es lo que logró esta ciudad? Bueno, logró aumentar sus exportaciones 10 veces más en tan solo 11 años. Su población se incrementó más de 10 veces. ¿Esto por qué? Porque al implementarse o al estar esta industria presente aquí, pues empezó a llegar la población que buscaba también pues el empleo, ¿no? Y de tal forma que entre 2005 y 2012, pues el Producto Interno Bruto creció en promedio el 6.3% al año. De esta forma, tenemos que se produce el 57% de la manufactura de alfombras mecanizadas a nivel mundial en esta ciudad, ¿no? Y finalmente, vamos a ver otra experiencia municipal y que esta también es muy interesante. Se trata de Bilbao, España. ¿Qué pasó en esta ciudad? Bueno, ellos tenían una actividad económica en la que sobresalían. Era una ciudad industrial. Sin embargo, por determinados motivos, empezó a decaer esta actividad industrial. Pero en lugar de quedarse con esta decadencia, pues se reinventaron de tal forma que entonces ellos centraron su desarrollo económico a partir de identificar precisamente una vocación productiva centrada en un factor sociocultural. En este caso sería, por ejemplo, los museos o las actividades culturales, ¿no? Entonces, ellos identificaron esta actividad cultural como eje de su desarrollo económico y lo impulsaron. De tal forma que ahora Bilbao es el centro de la actividad cultural, es un centro de creación cultural y es la capital del ocio, ¿no? Entonces podemos observar que podemos observar tres casos distintos, tres experiencias con condiciones diferentes que a partir de la identificación de esta vocación productiva impulsaron estrategias para fomentar el desarrollo económico. Y es una tarea que ustedes como municipios tienen que realizar. Ahora bien, veamos que estas ciudades lograron entonces atraer y retener esas inversiones, ¿no? ¿Qué hicieron estas ciudades competitivas para alcanzar precisamente el éxito y atraer y retener esas inversiones? Pues lo que hablábamos al principio, el impulsar la infraestructura. Ellos impulsaron primero la inversión pública, que es algo muy importante, a través de tener buenos caminos para poder transportar esas mercancías, esos productos que se producen, el dotar de infraestructura de agua potable, de alumbrado público, de transporte, ¿no? También quisieron pues poner reglas claras, simplificar trámites, es decir, sus instituciones son transparentes, sus regulaciones son claras desde el momento en el que se establece qué impuestos tienen que pagar por licencias de construcción, por licencias de funcionamiento. Entonces, ustedes tienen que ver si realmente tienen esa claridad, ¿no? Si al momento que va un ciudadano, una actividad económica, una unidad económica a preguntar respecto a cierto costo, pues ese funcionario que está atendiendo ahí puede dar esa información, ¿no? Desde ahí también pueden hacer un diagnóstico cómo están y mejorar esta parte. Además, dieron apoyo al sector empresarial a partir de subsidios, de incentivos, de asistencia con exportaciones, de desarrollo
de sus capacidades para las actividades operacionales, ¿no? Quizás esta parte sería como quizás complicado implementarlo en nuestros municipios, quizás por los recursos con los que se cuentan. Pero entonces, ¿cuál es su tarea ahí? Pues identificar quizás en su ley, si es que tienen esta ley de fomento al desarrollo económico, de mejora regulatoria, identificar qué apoyos se dan también en coordinación con otros órdenes con otros órdenes de gobierno, para que si las empresas, las unidades económicas llegan a preguntar por este tipo de apoyos, pues ustedes puedan dar una respuesta, ¿no? Y de esta forma, pues también impulsar el desarrollo económico. Y finalmente, incentivaron esas capacidades de innovación. ¿Cómo? A través de una forma de impulsar la formación profesional y el desarrollo del personal. Y ahora nuevamente cedo la voz a mi compañero licenciado Santiago Sánchez para darnos un ejemplo de indicador en esta materia. Muchas gracias, licenciada Elizabeth. Bueno, vamos a revisar este ejemplo de un indicador de desempeño que nos va a facilitar y saber cuál es la situación del municipio en cuanto al impulso de las vocaciones productivas. En primer lugar, tendríamos que identificar la vocación productiva de nuestro municipio. ¿Sí? Ese es el primer paso. Posteriormente, en este ejemplo, nos habla de la atracción y retención de inversiones en el sector. Y aquí ustedes definen cuál es el sector en el cual van a trabajar. ¿Sí? Puede ser el sector turismo, el sector económico, el sector servicios, cualquier sector primario, secundario, terciario en el que ustedes estén posicionados. Ahora, vamos a revisar este indicador de desempeño y nos describe un método de cálculo que es algo muy sencillo. Y la primera variable que nos pide es el número de unidades del sector en el año evaluado. Y a esto le vamos a restar el número de unidades del sector en el año previo al evaluado y lo vamos a dividir entre el número de unidades del sector en el año evaluado y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Cómo vamos a saber cuál es el año previo al evaluado? En estos indicadores de desempeño vamos a revisar años completos. Entonces, el año evaluado va a ser el 2022. ¿Sí? El año previo al evaluado, obviamente, será el 2021. ¿De dónde tenemos u obtenemos esta información, este dato? Pues bien, hay información de INEGI que puede estar un poco retrasada, pero también hay áreas de desarrollo económico que tienen este catálogo de unidades administrativas abiertas. Entonces, para que sea un documento oficial, debe de cumplir ciertos requisitos. Uno es que tiene que estar en hojas debidamente membretadas, con fecha, un reporte bien elaborado, actualizado, ya sea del Estado, ustedes como municipio, pero sobre todo tiene que estar sellado y tiene que estar firmado por el responsable que elaboró ese documento. ¿Sí? Esta es una fuente oficial que nosotros tomamos en la guía de desempeño municipal para hacer válidos las fuentes. La siguiente, por favor. Eli. Entonces, aquí podemos ver que dice, las funciones podrán estar en el reglamento municipal vigente. ¿Sí? Las funciones que tengan ustedes en su reglamento de desarrollo económico o en algún otro documento que manifieste esta situación. También se deberá presentar el decreto de egresos de municipios correspondiente al año en curso. ¿Sí? Estos son algunos de los documentos que se pueden presentar para, como evidencia para justificar una situación
en óptimo o en proceso, y si no se presenta, pues podría ser el rezago. Muchas gracias. La siguiente. Bien, vamos a entrar al último tema, que es el de fomento económico y que está altamente ligado a lo que es el tema que acabamos de ver de la vocación productiva. Una vez que ustedes ya identificaron en qué actividad económica son mejores o incluso si hay una actividad económica latente en sus municipios, pues deben impulsar precisamente esas actividades y también algo muy importante, impulsar la diversificación de las actividades productivas a partir de esa identificación de la vocación productiva. Ya veíamos un ejemplo en lo que era el municipio de Bernal. ¿Por qué? Porque identificaron su vocación productiva en este atractivo natural y entonces empezaron a diversificar, ¿no? Desde el sector hotelero, esta parte de la parte del ecoturismo, ¿no? Entonces tenemos que ver también esa forma de diversificar esas actividades productivas, también algo muy importante a través de la formación de capital humano altamente productiva. Entonces, vamos a ver cuáles son los indicadores que conforman esta parte del fomento económico en nuestra guía. Y el primer punto es el Reglamento de Desarrollo Económico, el Programa Municipal de Fomento Económico y la vinculación para el fomento económico, ¿no? Entonces, empecemos primero por la definición del fomento económico. Y precisamente tenemos que van a ser acciones impulsadas. Recordemos que al principio de esta presentación yo les hablaba de que en el desarrollo económico se trata precisamente de un proceso de actividades y programas. Bueno, entonces esto está relacionado con esta parte del fomento económico. Vamos a hacer un plan de acciones impulsadas donde ustedes como gobierno municipal son centrales precisamente para crear esas condiciones que favorezcan ese desarrollo de las actividades económicas y a través de las cuales se dé el bienestar de sus habitantes. Ahora bien, vamos a tener que hacer lo que sería un plan de fomento económico, ¿no? El primer punto que tenemos que observar aquí es el marco normativo para saber qué podemos hacer. Seguido de ello, tendríamos un diagnóstico sectorial. Ustedes conocen cuántas unidades económicas se encuentran establecidas en sus territorios, de qué tipo de actividades se trata y una vez que ya tenemos ese diagnóstico sectorial, entonces sí, hay que plantearnos objetivos, estrategias y algo muy importante, llevarlas a cabo, ¿no? De nada nos sirve tener un gran plan de fomento económico si no lo implementamos. Y para ellos, pues también tenemos que contar con los recursos para ello, ¿no? Destinar cierta cantidad de recursos para implementar nuestro plan de fomento económico. Y finalmente tenemos que dar un proceso de seguimiento y evaluación para que podamos ver qué tanto estamos avanzando sobre las metas, sobre los objetivos que nos establezcamos y que a partir de hacer esa evaluación, en el caso de que estemos observando que no estemos llegando a esa meta, a ese objetivo planteado, pues implementar las acciones de corrección que nos permita llegar a nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a realizar nosotros como municipios, o mejor dicho, ustedes como municipios? Pues analizar esos factores internos, ¿no? Desde el análisis de sus actividades económicas, desde cómo se encuentran en la parte del recurso humano, si cuentan con atractivos naturales, con atractivos culturales, en qué factores son ustedes competitivos, si hay por ejemplo, si cuentan con la dotación de servicios públicos, si hay equipamiento e infraestructura en sus municipios, si cuentan con calles en buen estado que les permita, como ya lo he venido diciendo, la salida y la entrada de los bienes y productos, ¿no? Pero también tenemos que ver
la parte externa, esos factores del entorno, ¿no? Y ver precisamente qué es lo que está demandando el mercado, tanto nacional, regional, internacional, cuáles son esas oportunidades de inversión que existen, si existen cambios tecnológicos, si existen, y esto es muy importante porque nos habla de una coordinación con lo que serían los otros órdenes de gobierno, ¿no? Si hay programas nacionales o regionales que apoyen precisamente al desarrollo económico local, ¿no? Esto es importante. ¿Y qué más tenemos que realizar para dar lugar a nuestro plan de fomento económico? Pues analizar precisamente cuáles son las fortalezas que nosotros como municipios tenemos, cuáles son esas debilidades, esas oportunidades y amenazas que hay, y a partir de ahí realizar un informe también con los actores claves que podrían ser, que podrían impulsar nuestro plan de fomento económico, o bien ser una limitante, ¿no? De ahí la importancia que hablábamos de ese consejo de mejora regulatoria que impulsen esas políticas públicas, ¿no? Ahí encontramos una parte ligada a esta parte de los actores. Y finalmente, ¿cómo nos encontramos en nuestro diseño organizacional? ¿Cómo nos encontramos en nuestros reglamentos? Si hay alguno que establezca alguna traba para que se establezcan las unidades económicas, si contamos con manuales y contamos con el presupuesto para ello. Y después de ello vamos a plantearnos los objetivos, donde vamos a ver cuáles son esas potencialidades que existen en nuestros municipios, identificar nuestra vocación productiva y realizar nuestra visión, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Para finalmente establecer los objetivos que nos van a permitir llegar a lograr con nuestro objetivo, con nuestra meta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero tenemos que ver cuál es esa visión, ¿no? Lo que les mencionaba, a dónde queremos llegar, a través de qué ejes lo vamos a lograr, y por cada uno de esos ejes pues establecer objetivos específicos y entonces bajarlo a lo que sería la parte de programas y proyectos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos como visión que un municipio se estableció que buscan ser uno de los destinos de turismo arqueológico más importantes del país. ¿Cuál sería la vocación productiva aquí? Pues precisamente esta parte del turismo arqueológico, ¿no? ¿Bajo qué ejes lo van a hacer? Bueno, pues bajo los ejes de destino del turismo arqueológico y integrarse a los mercados regionales o extranjeros. Para cada uno de estos ejes establecen objetivos, por ejemplo, promover y consolidar al municipio como el destino turístico de arqueología más importante del país y mejorar la infraestructura y equipo. Para el eje 2, mejorar los servicios turísticos locales. Y entonces, ya una vez que tienen toda esta parte de la visión, de ejes, de objetivos, entonces lo aterrizan ya en programas más específicos a los cuales obviamente les van a dotar de ciertos recursos. En este caso, para nuestro eje 1, los programas son programa de conservación de lugares y sitios históricos y el programa de infraestructura turística. Finalmente, se establecen proyectos, ¿no? Aquí sería la conservación de inmuebles históricos y la construcción del Museo Arqueológico Municipal. Finalmente, vamos a ver cuáles son algunas acciones de fomento económico que ustedes como municipios pueden realizar para dar ese impulso a la parte del desarrollo económico. La primera de ellas es difundir información sobre esos factores productivos, sobre esos indicadores que existen en sus territorios. Aquí cabe preguntarse si ustedes como autoridades municipales están difundiendo esa información que haga que los demás sectores conozcan qué se lleva a cabo en sus municipios, ¿no? También muy importante apoyar la organización de los productores, desarrollar capacidades productivas,
profesionalizar, certificar, atraer la inversión a través de lo que ya veíamos, ¿no? Desarrollar infraestructura física, apoyar la comercialización, simplificar trámites, vincular estos sectores, el productivo, el académico, el gubernamental. Y aquí nuevamente le cedo la palabra a mi compañero Santiago. Muchas gracias, Elizabeth. Pues bien, continuamos con estos ejemplos de indicadores. Aquí podemos ver que es un indicador de gestión y lo que busca, el objetivo es identificar qué estamos haciendo para fomentar el desarrollo económico. Este indicador habla de si tenemos un programa municipal de fomento económico. Y este es un diagnóstico de la situación que puede guardar el municipio. Este ejemplo nos pide que en el programa municipal de fomento económico haya personal capacitado para brindar servicios de información y asesoría a los ciudadanos, que tenga una estrategia de vinculación con sectores económicos, además con instituciones de educación superior, que tenga una estrategia de especialización sectorial, una vez que identifican su vocación productiva, y además que tengan un diagnóstico completo del sector. Este es un ejemplo de los indicadores de fomento económico que están incluidos en la guía consultiva de desempeño municipal. Una vez que alcancen en una situación en óptimo en este indicador, pues ya no se vuelve a revisar, ya que cumplieron con este tema, con este indicador. Muchas gracias. Adelante, Ellen. Bien, ya para concluir con este tema de la guía consultiva de desempeño municipal, módulo 7 de desarrollo económico, tenemos que es importante que ustedes como municipios diseñen precisamente una estrategia de desarrollo local a partir de la identificación de su vocación productiva. Deben de establecer además este diálogo entre los diferentes sectores y actores locales para que se pueda dar ese impulso. Y algo muy importante, pues, es esta parte de la reducción de los costos de transacción y la simplificación de trámites, que esto realmente es algo que ustedes pueden hacer a partir de identificar precisamente qué trámites son los que llevan a cabo y cuál es el proceso para realizarlo. Y precisamente ver si hay una difusión de estos procesos, ¿no? Lo que veíamos al inicio, fortalecer la infraestructura local a partir de brindar esos servicios que tenemos, que son atribuibles a los gobiernos municipales, ¿no? Y también a partir de atender lo establecido también en la fracción quinta del artículo 115 constitucional. Fomentar la formalidad e identificar oportunidades en esta nueva realidad. Algo muy importante de señalar es que el desarrollo pues, se construye en el largo plazo, por lo que es importante darle continuidad a la visión que haya y a nuestros programas presupuestarios. Y pues por nuestra parte es todo. Quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Agradecemos la presentación por parte de mis compañeros, la licenciada Elizabeth Cariño y de Santiago Sánchez. De igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. En este sentido, nuestra participante Lidia Sánchez Tenorio nos comenta: buenas tardes, ¿cómo identifico mi vocación productiva? ¿Qué proceso o metodología debo aplicar para identificarla? Respecto a los indicadores, ¿qué conceptos debo considerar tanto en la mejora regulatoria como en la vocación productiva? Sobre el tema de las unidades productivas, nos comenta que se ha podido apoyar en cifras del DNUE, Data México, SAIC e INEGI, solo que dice que la información es del 2018 y entonces ¿cómo obtengo información de 2022, 21 y 20 y de cuál debe de tomar información? Adelante, por favor, compañeros.
Bien, vamos a dar respuesta primero a la primera pregunta, que es sobre la vocación productiva, ¿no? ¿Cómo la vamos a identificar? Pues lo primero que tenemos que hacer, y es algo que les señalé durante la presentación, ver qué unidades económicas existen en nuestros municipios y cuál es la más predominante, ¿no? Pero también ver qué otras actividades pueden ser polos de nuestro desarrollo. Para eso también es importante que ustedes se alleguen de personal que tenga conocimiento sobre sus territorios, porque les pongo un ejemplo, por ejemplo, en mi municipio, ¿no? Recientemente conocí a una arqueóloga y precisamente identificábamos que en nuestro municipio pues se da mucho esta parte de servicios, ¿no? Sobre todo del sector restaurantero, pero pues tenemos que hay atractivos naturales, de ahí la importancia de que haya personas que conozcan cómo se encuentran o qué tienen en sus municipios, ¿no? Y de hecho, ustedes como gobierno municipal deben de saber en qué o qué es lo que tiene su municipio. Entonces, respecto a mi municipio, identificamos que existe una laguna, identificamos que existe una hacienda, y a partir de ahí, pues el gobierno podría poner estrategias para establecer una vocación productiva establecida en lo que sería el turismo, esta vocación, ¿no? En elementos que son naturales y en este elemento arqueológico. Entonces, lo primero es saber cómo están en sus unidades económicas y allegarse de este tipo también de profesionistas que los ayuden a identificarlo. Luego, para la siguiente parte o la siguiente pregunta de indicadores, pues ahí le estaría cediendo la palabra a mi compañero Santiago. Muchas gracias, Sally. Para completar tu puntual respuesta, les quiero comentar que se acerquen a las unidades, sí, a las unidades de desarrollo económico y pregunten qué información tienen. Si no hay información, para eso sirve la guía consultiva, para identificar cuál es la situación que guarda el municipio en estos temas de desarrollo económico. Sí, entonces primero se tienen que ubicar. Si no tienen una vocación productiva, tendrán que recurrir a un desarrollo económico integral, como puede ser de servicios, de industria, en fin, solo ustedes conocen cuál es la situación que guarda su municipio en estos temas. La siguiente pregunta, si me la repiten, por favor, que no la anoté. Claro, es referente a los indicadores. ¿Qué conceptos debo considerar tanto en la mejora regulatoria como en la vocación productiva? Y también menciona sobre las unidades productivas, de dónde puede obtener información del 2020 al 22, ya que solo cuenta con información del 2018. Muy bien, las vocaciones productivas, pues solo ustedes las pueden identificar, ustedes como municipio. La unidad de desarrollo económico debe tener de manera ideal información a este respecto. En cuanto al tema de los documentos, de los indicadores o de las unidades productivas, contesté por chat y también les comento. Ustedes pueden generar información y creo que es una obligación, toda vez que la información que nosotros generamos en los municipios la proporcionamos al Estado y al INEGI. Y entonces ustedes tienen información de primera mano, de primer contacto. Ustedes llevan un registro de las unidades económicas de su municipio. Entonces, por favor, cuando hagan un documento, que sea un documento oficial, como ya lo había comentado, que tenga estas características, es decir, que sea oficial, que sea hojas membretadas, que sea una unidad responsable, que esté firmado por el responsable de esta área o de esta unidad económica y que sobre todo también que tenga fecha. Y entonces estos son documentos oficiales para que no tengan que recurrir a una información que puede ser de 2018
y que no sea actualizado. ¿Sí? No sé si respondí en su totalidad a su duda. Gracias a los dos por esta puntual respuesta. También nuestro participante Alejandro de Teocaliche nos comenta, ¿podrían dar un ejemplo de una unidad económica de bajo riesgo? ¿Y a qué se refiere con ventanilla única hablando del punto 7.1.3? De igual forma nos comenta si es obligatorio que el municipio califique en verde todos los puntos, aun cuando en este no se lleven o no se cuente con ciertos criterios. A ver, qué buena pregunta. Y bueno, primero para saber cuál es una unidad de bajo riesgo, en el chat puse una liga. En esta liga ustedes pueden consultar el catálogo de giros de bajo riesgo. Y entonces ahí está el catálogo muy extenso y ustedes ahí pueden identificar y saber cuáles son las unidades de bajo riesgo. No sé si quieres abundar, Eli, en el tema. Sí, precisamente haciendo referencia a este catálogo de bajo riesgo, pues ustedes lo tienen que consultar. Por ejemplo, algunas actividades de bajo riesgo está el comercio al por mayor de calzado, el comercio al por mayor de cueros y pieles, tenemos también la confección en serie de ropa interior y de dormir, la confección de costales. Entonces vemos que hay todo un conjunto de actividades de bajo riesgo, pero repito, es necesario que ustedes se metan a ver y a consultar este catálogo que ya nos han compartido en el chat. Okay. La otra pregunta era de si tenía que tener en verde todos, aun cuando no se lleven estas actividades. No, es totalmente contrario el sentido de la guía consultiva. La guía consultiva no califica. La guía consultiva lo que pretende es que ustedes identifiquen las áreas de oportunidad mediante una métrica muy sencilla que es rojo, amarillo, verde. Entonces, no podemos hacer simulaciones cuando estamos hablando de un programa que busca identificar las áreas de oportunidad. No buscamos que se hagan simulaciones, es decir, que no se saque una fotografía errónea de la situación que guarda el municipio. ¿Por qué? Cuando ustedes ponen una situación en verde en el diagnóstico, va a venir la parte de revisión. Si ustedes no sustentan unas situaciones en óptimo con documentos de evidencia, pues es una simulación. Toda vez que la institución de educación superior que revise, pues los va a ubicar y sería como un poco, pues una desilusión de que tuvieran un diagnóstico en verde en un 90%, en un 100%, y a la hora de revisión, pues resulta que no llega ni al 50%. Entonces, se busca un principio de honestidad al momento de llevar a cabo el diagnóstico. Así como cuando vamos al médico, voy a hacer una analogía. Cuando uno va al médico y llegamos y a ver qué le duele, no, pues nada, no, estoy bien, entonces ¿para qué vamos al médico? Entonces, si tenemos una sintomatología de un dolor, pues le tenemos que decir eso al médico. Ese es un poco el sentido del diagnóstico. Saber las áreas de oportunidad que tenemos para superarlos, ya sea en esta administración, en la siguiente administración, pero siempre saber la base en la cual partimos. ¿Sí? Gracias por estas puntuales respuestas. Por último, tenemos unas preguntas por parte de nuestro participante Amaro, las cuales comienzan. Cuando existen más de 2 vocaciones productivas en un municipio, ¿se deben considerar para efectos de la GDM o para efectos prácticos sería la vocación predominante en el municipio? Y la segunda pregunta es, en el indicador 7.2.2, programa de fomento del sector, para este indicador la evidencia podría ser válida el programa presupuestario de la dirección o área de desarrollo económico y o debería tener un programa sectorial de la actividad económica más importante del municipio. Ejemplo, forestal, comercial, servicios, actividades agropecuarias. En el estado de Morelos, por obligación, los municipios tienen la obligación de elaborar programas sectoriales vinculados a sus planes municipales de desarrollo. Muy bien.
Amaro, qué gusto saludarte. Sabemos que ya llevas unos cuantos años en esto de la guía, lo cual celebro. El primer punto es, mira, la agenda, la guía consultiva es muy modesta. Entonces, en cuanto a la vocación productiva del municipio, por el momento, a esta versión 2022-2024, solamente identifica una vocación productiva. Sin embargo, esto no es limitante de que ustedes como gobierno del estado, como municipio, puedan identificar y medirse en otras vocaciones productivas que puedan tener. Pueden ser 2, 3, las 8 que marcamos aquí en la guía, pero oficialmente la guía solamente reconoce una vocación productiva. En cuanto al otro tema de los programas sectoriales, sí pueden ser de utilidad siempre y cuando cumplan con lo solicitado en los elementos de la guía consultiva. Si ustedes cumplen con todos los elementos que solicita, adelante, es un documento o es un programa que puede ser válido para la instancia revisora. No sé, Amaro, no sé si quedó claro o tengas más dudas. O puedes escribir por el chat. ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias, Amaro. Gusto en saludar. Muchas gracias, Santiago, por esta puntual respuesta. Antes de dar paso a nuestro cierre, me gustaría comentarles que la constancia y la presentación las van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron su registro en nuestra plataforma Fórmate. De igual forma, me gustaría cederle por última vez el micrófono a mi compañero Santiago Sánchez Lima para que nos dé un comentario final. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Pues bien, para los que no conocen la guía consultiva de desempeño municipal, de verdad los invito a que la implementen en su municipio, porque es una hoja de ruta para la administración y pueden identificar cómo está la situación en su municipio en los 8 módulos, ¿no? Y vayan teniendo un documento que vayan viviendo sus avances en estos temas. Y por el otro lado, quiero felicitar a los que por años han implementado esta guía, a los que han participado desde agendas del local, luego ya el consultivo, porque solo así, con constancia, pueden ver reflejados los resultados de este esfuerzo. Y es un esfuerzo, es un trabajo en equipo de toda la administración municipal. Esto por mi parte, muchas gracias. Gracias al gobierno del estado, a todos por su participación, sobre todo a los representantes de los municipios. Y de verdad, nos da mucho gusto que asistan a estas sesiones. Esperamos que sea de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión y a nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día y fin de semana. Hasta pronto.